Dios los bendiga, este es su hermano Néstor Ortiz, una vez más de la Iglesia de Dios Pentecostal de Vega Baja, que les vengo para a compartir con ustedes la lección número 6 de nuestro expositor. Como saben, estamos estudiando el libro de Esther, donde comenzamos la semana pasada, hablando de este libro donde nos habla de la providencia divina, ¿verdad? Cómo Dios actúa en favor nuestro, aunque a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Y eso lo hemos aprendido en la clase pasada. Vimos como Dios, ¿verdad? Puso en gracia, ¿verdad? A Esther en medio de toda la situación que estuvimos aprendiendo, en medio de la situación de un rey como el rey Asuero, que era pues un rey, ¿verdad? Que no seguía los principios divinos, el borrachón, tenía, ¿verdad? No era muy discreto en cómo usaba su consejo. Sin embargo, en toda la situación que se dio con la reina Basti y todos los demás se nos destacaba, ¿verdad? Tanto a Mardoqueo como a Esther, como unas figuras interesantes. Y en la clase de hoy vamos a darle seguimiento a cómo Dios siguió obrando, ¿verdad? En la situación en la que se vio estar envuelta. Así que la clase 6 se llama La familia, base para el éxito, y vamos a ver lo importante que es que inculcamos principios, ¿verdad? Y valores en nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? Dice que uno de los objetivos es que se entenderá que los principios y valores inculcados en el entorno de la familia servirán de base para el desarrollo y éxito integral de cada persona. Eso es lo que es importante acá. Entonces, es bueno que vean el versículo para meditar, es que había un criada y habiendo criado a Adasa, que es el nombre, otro nombre, el nombre hebreo que tenía Esther, ¿verdad? Es decir, Esther, hija de su tío, que era Mardoqueo, porque él era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, que era su primo, la adoptó como hija suya. Así que vamos a hablar un poco más de esos personajes. Perdonen el ruido de la calle, que estoy aquí transmitiendo, pero vamos a estudiar un poquito más de eso ahora, ¿ok? Así que el objetivo de esta clase es que vamos a entender los valores enseñados en la niñez sostienen la vida futura del individuo. No cabe la menor duda de que cuando uno mejor forja el carácter de una persona es cuando le enseña en su niñez los principios. Así que nosotros vemos eso en nuestra vida, lo vimos, lo vemos en la vida de nuestros hijos y hemos visto, ¿verdad? Como en nuestra congregación, ¿verdad? El trabajo que se hace por los líderes de los niños tiene un efecto en cómo se comportan a través de su vida. Lo segundo es comprender que Dios lleva a su pueblo a lugares inesperados. Hay veces que las situaciones y las circunstancias nos llevan a lugares donde quizás no son los mejores, pero en el plan de Dios todo obra para bien, como decíamos en las clases pasadas. Y tercero, vamos a internalizar que Dios utiliza las acciones pecaminosas, a veces las situaciones de que cometen, ¿verdad? Hombres que están en error o el hombre en su error comete pecados, más sin embargo Dios endereza y toma esas circunstancias para que su plan se cumpla perfectamente, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, lo que queremos hacer es compartir con usted la palabra que se encuentra en Esther capítulo 2 del 5 al 7 y vamos a leer luego del 10 al 11 y algunos otros versículos más. Dice acá, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, ¿verdad? Hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Importante este detalle de que era del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos a aprender, ¿verdad?, cómo llegó allí Mardoqueo, ¿verdad?, que fue, ¿verdad?, fue parte de los cautivos que estaban en Babilonia. Y habiendo criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era hermosa figura y de buen parecer, cuando su padre eh, y madre fallecieron, él, Mardoqueo, la adoptó como hija suya, ¿verdad? Continuamos leyendo y vemos que en el versículo 10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y vamos a ver, está puesto ahí en negras, y no la debía haber dicho, esta presentación que están viendo aquí es gracias a nuestra hermana Daisy, que siempre nos prepara una presentación de PowerPoint que es muy buena, así gracias Daisy. Le sigue diciendo que el versículo dice, cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther.
y cómo la trataban. Aquí está, seguimos leyendo y vemos que vamos al versículo 16 y 18 del libro de Esther. Dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes del Tebet, en el año 7º de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias y dio mercedes conforme a la generosidad real. Así que, bueno, como pueden ver ustedes, esta sección o este libro, este segundo capítulo del libro de Esther, se puede dividir en 4 secciones, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es que el libro de Esther, la primera parte, nos habla de un rey que estaba inquieto por las decisiones que había tomado. Si usted lee el capítulo 2 de Esther, no la lectura, sino el capítulo que está en la Biblia, va a realizar que el rey tomó una decisión contra la reina Basti, pero estaba borracho, no sabía ni lo que hacía, y estaba bajo estado de embriaguez. Y saben que esos consejeros que él tuvo en aquella época le propusieron una sustitución, ¿verdad? De la reina Basti por alguien más dócil, ¿verdad? Luego, después, en la segunda parte de este libro, conocemos a los héroes de esta historia, que es Mardoqueo y Esther. Vamos a ver eso en detalle después, ¿verdad? Y la tercera sección nos relata cómo la reunión de las vírgenes, el proceso para que Esther pasara, ¿verdad? Y se preparase para llegar al frente al rey, ¿verdad? Y cómo todo el proceso que tuvo que llegar para allá, llegar hasta ese lugar de ser la reina de Persia, ¿verdad? En ese momento. Y la cuarta sección que tiene este libro es que este capítulo del libro, el capítulo 2, es que Mardoqueo es presentado como un héroe nacional que salva la vida del rey. Así que esas 4 secciones las vamos a ver aquí en la clase de hoy, y nos ayudan a aprender una vez más cómo Dios obra en favor de su pueblo. Así que vamos a ver este tema de lo que sucedió cuando ¿verdad? El rey, que en el capítulo 1 saben que tenía aquel banquete, con unos 187 días de banquete, para él lo hizo, trajo sus príncipes, y en aquel momento en su embriaguez pidió a la reina Basti que saliera ella desnuda, más que con su rey, más que con su corona, y ella se negó. Y al ella negarse, se creó la situación donde lo aconsejaron al rey: bueno, tú pasas una orden, la sacas de reina a ella, y pasas una orden de que todas las mujeres deben estar sumisas a sus hombres, ¿no? Hubo todo eso que lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Pero entonces, ese banquete que se dio en aquel capítulo 1, el historiador Herodoto cree que fue ese banquete donde se planificó la campaña militar contra los griegos, ¿verdad? Y por el paso de 2 años estuvo ocupado el rey Tarjerjes, ¿verdad? Peleando con los griegos. O sea, que desde este banquete ocurrió en el tercer año de su reinado. Y la historia que estamos viendo hoy ocurre en el 7º año de su reinado. Este rey estuvo varios años peleando la guerra con los griegos y los persas, ¿verdad? Varias batallas hubieron allí, pero luego regresó a Susa. Así que regresa a la ciudad donde se da esta situación, pasado casi 3, 4 años. En el séptimo año es que ocurre toda esta situación. Y este rey aparentemente, pues, extrañaba a su reina Basti. La reina Basti era una mujer muy preciosa, como ustedes saben, lo habíamos dicho en la clase pasada. Y lo que sucedió con el decreto del rey fue que ella se mantuvo, pero le quitaron los poderes de reina. Inclusive nos dice aquí el comentarista que las personas que le dieron el consejo ¿verdad? Al rey de que sacara a la reina Basti, y que, pues bueno, y que diera el decreto, pues él hasta lo mandó a matar, porque él la extrañó a la mujer que tenía, pero no podía echar para atrás, no podía dar para atrás en su orden, ¿ok? Así que él reflexiona sobre esto, y pues bueno, no podía dar para atrás. Así que es posible, por eso es que no se mencionan más los consejeros
le dijeron esto a él, porque pues no te los mandó a matar, ¿verdad? Así que aquí vemos entonces que los criados que entonces tenían en ese momento, que no son los mismos aquellos, sino le aconsejan, quizás ven al rey medio triste, medio mal, pero vamos a hacer algo, vamos a resolver esto, vamos entonces a buscar entre las vírgenes que hay en toda la nación, ¿verdad? Traerlas al rey. Es bueno que sepan que esto era una desviación de la forma como se arreglaban los matrimonios. Es bueno que entendamos, y aquí ya tengamos un poquito del concepto. El matrimonio en la época persa era un asunto de negocios, ¿verdad? Uno buscaba una mujer para que le ayudara a hacer las cosas en la casa y para que le tuviera los hijos. Y las mujeres buscaban un hombre para que las mantuviera, para que fuera el sustento de ella. El amor no tenía mucho que ver en la relación ¿verdad? Regular de matrimonio, y en el caso de los matrimonios reales, pues más bien era un contrato donde se buscar influencias, la misma mamá de Rey Atarjejes era hija de Ciro el Grande. Así que ciertamente no es como la concepción de matrimonio que tenemos nosotros, donde el amor entre dos personas es lo que media, sino que era un acuerdo. Y eso usted lo puede ver, aún persiste en algunas culturas. Los matrimonios se han arreglado aunque las dos personas, el esposo y la esposa, no se conozcan, se arreglan. Eso pasa todavía en algunas culturas. Así que piense que aquí se da la situación que estas personas dicen, mira, pero se desvían de ese proceso, no buscan quizás ¿verdad? El linaje real ni nada de eso, sino que dicen, vamos a buscarte a alguien que sea lindo, que sea bien bonita, para que te complazca y vamos a, pues, a ponerte ahí ese certamen de belleza. Aunque la belleza no era un requisito para ser reina, pues ya le digo, lo que sí era requisito era más o menos tener una influencia, pero eso es lo que se daba en estas situaciones. En el caso del consejo que recibieron los jóvenes que estaban reclutando aquí, porque estaba buscando un sustituto para que pues, el rey tuviera pues, alguien que lo complaciera y demás. Así que vienen y salen a buscar las doncellas. Y usted podrá pensar, wow, qué chévere eso, buscar, ¿verdad? Para la mujer ser parte del harén del rey o ser parte de las mujeres del rey. Pero no es tan fácil, ¿verdad? Porque tenía ventajas y desventajas. Cuando tú eras escogida para estar en el harén del rey, vamos ahorita a hablar de cuánto había que prepararlas y demás, pero tenías la ventaja que tenías toda la comodidad, ¿verdad? Tenías todos los lujos y todas las necesidades para tú estar bien preparada para el rey, y se consentían de muchas maneras, pero la desventaja era que tú prácticamente podías estar con el rey en intimidad quizás una noche, una vez, y el resto de tu vida ibas a estar entre las mujeres del harén. O sea, es como casi ser como una monja, yo no sé, algo así, como que tú hasta que te llamara rey de nuevo, tú, ¿verdad? Te sacan de tu familia, vives en un sitio aparte. Era un gran sacrificio. Así que bueno, ahí tenía sus ventajas y desventajas. Obviamente estabas comías bien, te vestían bien, estabas cómoda, pero tenía sus desventajas porque eras separada de tu familia. Ahora bien, quizás es bueno, y aquí el comentarista nos hace una parte para que podamos entender cómo llegaron los judíos, porque, ¿verdad? Mardoqueo y Esther eran judíos, cómo llegaron a Persia y cuál fue la intención del autor de incluir de dónde venía Mardoqueo, ¿verdad? Primero que todo deben saber que los judíos llegaron a Persia por medio de que fueron cautivos, ¿verdad? Nabucodonosor, ¿verdad? Marchó contra Jerusalén en el año 597 a.C. y se llevó muchos de estas personas, de estos judíos, los llevó a Babilonia y los tuvo allí cautivos. Así llegó Mardoqueo y Esther, ¿verdad? A ese lugar. Entonces, lo otro que hace el escritor es que nos detalla el linaje de Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo, que ya saben que viene de la tribu de Benjamín, o sea, habla de un tema muy importante, que de cierta manera tiene una procedencia, si vienen a ver, de tipo real, porque venía de la tribu de donde venía Saúl. Así que tiene un linaje, ¿verdad? De la línea
de nuestro Señor Jesús, de un linaje de reyes. Así que Mardoqueo adoptó a Esther como hija suya, no era hija suya, era su prima. Esther significa estrella, es el nombre, ¿verdad? Hadassah es el nombre que ya era el nombre hebreo. Esther es el nombre de ella, que adoptó y significa estrella. Y Mardoqueo era su primo hermano, pero la adoptó como hija suya por ella perder a su papá y su mamá. Créanme que Mardoqueo la adoptó y como es, por ejemplo, en el código nuestro legal, la adopción crea vínculos que son tan fuertes como los vínculos biológicos, con excepción de que no es biológico, ¿verdad? Así que toda la herencia, toda la enseñanza, toda la responsabilidad que tiene un padre con un hijo, cuando uno adopta a alguien, tiene que pasarlo así, cuando hablo del punto de vista legal. En el caso Mardoqueo fue un padre muy responsable para Esther, a pesar de que ella no era hija suya. Entonces, fíjese que del relato se desprende que Mardoqueo invirtió tiempo educando a Esther en los principios que eran importantes y que ella seguía el consejo de él. Y va a ver que una de las cosas que le dijo Mardoqueo cuando ella estaba en este proceso de ser seleccionada, porque ya saben que el rey estaba buscando a las mujeres más bellas, las mujeres más lindas, y Esther era una de ellas, ¿no? Y cuando fueron a buscarla, porque no dicen que fue que ella se fue de voluntaria, ¿verdad? Cuando uno ve los comentarios que se dicen en el Targum, que no es otra cosa que una traducción de la Biblia hebrea a la Biblia al arameo, y no es una traducción, más bien cuenta una historia comentada, ¿verdad? Sobre la historia. Ahí vemos en el Targum, que son documentos donde se habla un poco más de lo que dice en la Biblia hebrea, que posiblemente Esther no fue, Mardoqueo hasta escondió a Esther, porque no tenía la intención de que ella la encontraran, pero pues la encontraron y entonces le decían, mira, quédate calladita, no digas nada de tu procedencia. Pero aquí vemos que Esther hace lo que le dice su papá, ¿verdad? Su papá adoptivo. Y ahí vemos una gran enseñanza donde es importante que tengamos la oportunidad de que nuestros hijos entiendan el valor de hacerle caso a sus padres. Ahora bien, vamos a ver la siguiente parte que vemos en este capítulo 2. Para una persona llegar hasta donde el rey tiene que llegar a un proceso muy, muy riguroso. Lo primero era buscarla, tenía que ser de una figura linda, dice la Biblia, ¿verdad? Que ella era una mujer que era bonita, y ¿verdad? La descripción de bonita dice una figura bonita, era agradable a los ojos de la persona, pero que era preciosa, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, ¿verdad? Sí, pero estas jóvenes tienen que ser preparadas y pasar por un año, 12 meses de tratamientos de belleza. O sea, tenían que ser expuestas a unas terapias como de aromas y unas cremas. Y hasta el comentarista nos dice que estas cremas y tratamientos de belleza provenían de algunas partes del sur de Egipto o de África, ¿verdad? Lo que hoy es Sudán y Yemen. Y vemos que hay un proceso muy, muy riguroso para que las chicas que habían sido escogidas, ¿verdad? Para estar dentro de diga usted, su harén, eran preparadas para que en un momento dado fueran llevadas a presentarse ante el rey. Y lo curioso es que cuando ellas iban a ser llamadas a presentarse ante el rey, a ellas se les permitía pedir lo que fuera para poder llamar la atención del rey y que el rey pues, la reconociera y le gustara, ¿no? Esther lo que hizo fue que siguió los consejos del eunuco. Eunuco era la persona que estaba dedicada a cuidar de las mujeres del rey, ¿verdad? Y básicamente ella siguió el consejo de ese eunuco. Lo que hizo fue llevar la ropa o la cosa aquello que él les recomendó, con la intención de que, pues, demostrando la humildad de que ella es una persona que la Biblia misma dice que ella halló gracia ante los ojos de ese eunuco, que era el que está encargado de las mujeres, y que también se dejaba aconsejar, ¿verdad? Por así decirlo. Ya vimos que ella se dejó aconsejar por lo que su padre le dijo, su padre adoptivo, quiero decir, Mardoqueo, que era su primo, eh, donde no reveló nunca que ella era judía, y segundo, que ella inclusive le hizo caso al eunuco, que le dijo, vete así como estás, y bueno,
Y esto nos da idea de por así decirlo, lo, la prudencia de Esther en hacerle caso a los que la estaban ayudando o los que la estaban guiando. Y la Biblia destaca esto. Dice que cuando Esther fue llamada, el rey la vio. Lo que nos dice la Biblia es que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Quiero ser muy claro, el comentarista lo dice también, esto de que el rey amó a Esther más que a otras mujeres es un subterfugio, o más bien, ¿verdad? Una forma, es un eufemismo, una manera de ser. No cabe la menor duda que lo que quería el rey era tener una relación sexual con una mujer muy bella, y eso fue lo que tuvo Esther con el rey, ¿sabes? No nos da detalles, ¿verdad?, de por qué el rey se enamoró tanto de Esther, pero podemos entender que parece que aparte de que fuera hermosa, Dios la puso en gracia. Y ella pues llevó a cabo la gestión que fuera que tuviera que tener para que entonces ese rey, que en realidad tiene la opción de tantas mujeres, quedara tan y tan impresionado con ella. Fue tan y tan impresionado que ahí terminó el concurso de belleza. Ahí inmediatamente el rey ofreció un banquete y se nota que el rey estaba pues enamorado de ella, la hizo reina y empieza a hacer unos gestos de bondad. Lo primero que hace es que hace un gran banquete y empieza a darle regalos a la gente, a bajar los impuestos y una serie de cosas que nos dice que el rey fue cautivado por Esther. Miren, sí, aquí hay una connotación que yo sé que a muchos de ustedes quizás le da trabajo, porque pareciera ser como que la mujer es utilizada y que no tiene mucho derecho, pero Dios sabe todas las cosas. Nosotros no estamos aquí condonando o endosando la actitud que se daba en esa cultura de que las mujeres fueran utilizadas como objeto. Usted no vaya a pensar eso. Esta clase no cuestiona las costumbres del rey de Persa, no lo endosa. Nosotros no creemos en este día. Lo que yo quiero que usted se concentre es cómo Dios usa las circunstancias, cómo Dios te pone en gracia a ti con quien tenga que ponerte para que su obra se dé. Muchas veces en mi trabajo me toca llegar y tocar las puertas de personas que son muy importantes, o de personas que quizás yo necesito que tengan la atención, que me escuchen, que quizás hagan una gestión en favor mío. Y he orado a veces antes de tocar esa puerta y he visto cómo Dios me pone en gracia. Y yo quisiera que tú meditaras, ¿verdad? Y al igual que Esther, aquí Dios la puso en gracia con esta persona. Yo imagino que tú pienses en la grandeza de Dios, cómo Dios controla las circunstancias en favor nuestro, porque ya eso es lo que yo quiero que te concentres en aprender y en ver en esta clase. Continúa. Entonces, fíjate que ocurre otra cosa cuando vemos aquí el versículo 19 y 23, donde vemos a un Mardoqueo que es el padre adoptivo de Esther, o el primo hermano, como quieras verlo, y él estaba colocado quizás por el privilegio de ser el papá de Esther, estaba colocado en algún lugar del palacio, que podía oír mucho de las cosas que se estaban hablando. Y resulta ser que él escuchó esta conversación donde dos de los eunucos que estaban a cargo de las mujeres estaban conspirando para matar al rey. Bueno, imagínese usted eso, que alguien está conspirando para matar al rey. Pues mira, Mardoqueo le comenta a Esther, ¿verdad?, sobre esa conspiración de matar al rey, y Esther muy prudentemente se lo dice al rey, ¿verdad? Y le dice, mira, hay dos que están conspirando contra ti. Obviamente eso surge, y esa situación da paso que, en el cual una vez se confirma que estas personas estaban conspirando contra el rey pues obviamente toma acción y bueno, los ejecuta como era la ley de Persa, y los manda a matar y a ponerlos en una estaca y los mata. Eso genera algo muy importante, que es la admiración, el agradecimiento de parte del rey por lo que Mardoqueo hizo. Y de hecho, él mandó a escribir a que eso se recordara, de que, ¿verdad?, para que tomaran nota de lo que Mardoqueo había hecho, y para luego, pues, de alguna manera, pues, recompensarlo. Y ahí vemos que queda un récord, ¿verdad?, de lo que Mardoqueo hizo. Y ustedes van a ver en la clase cómo eso, en el resto de las clases, ¿verdad?, hoy no lo vamos a hablar,
cómo eso se tradujo. Déjenme comentarle algo antes de ir al resumen de la clase. Les quiero comentar que Esther, más allá de solamente ser una mujer bella, que lo era, ¿verdad? Y de ser una mujer, ¿verdad?, que tenía unos atributos físicos impresionantes, hay que destacar un par de cosas de ella. Lo primero es la obediencia a sus padres, la obediencia a Mardoqueo, su humildad de poner en práctica aquello que recibió, que entendió. Lo segundo es, tenía un alto grado de responsabilidad social. Van a aprender ustedes que ella tenía una sensibilidad por el dolor de su pueblo. Y aunque en esta clase todavía no lo ven claramente, lo verán en las próximas. Ella tenía un corazón filantrópico, miraba por el bienestar de otro. Y eso es muy particular y muy bueno de ver en ella. Tenía una amabilidad de carácter, estar dispuesta a ser enseñada por otros. Ya la vimos, fue enseñada por su tío Mardoqueo, padre adoptivo, y también fue enseñada por el eunuco que estaba a cargo de ellas. Y estos consejos que ella tomaba le fueron para bien. Y el más importante atributo que tenía Esther era que el conocimiento y respeto por Dios. Y yo creo que esto es algo que debemos de asegurarnos que lo apreciamos, lo entendemos y que valoramos, ¿verdad? Porque no es que seas linda o fea o lindo o feo, es que simplemente tengas unas cualidades adecuadas para que Dios te use de una manera especial y poderosa. Habiendo dicho eso, vamos entonces al resumen ¿verdad?, de lo que hemos hablado. Este capítulo plantea cuestiones considerables con relación al matrimonio de modelo. Ya les dije, el modelo de matrimonio presentado acá es un modelo, ¿verdad?, que era conveniencia, un negocio, y eso reta en algo como nosotros vemos que nuestros matrimonios deben ser hechos, ¿verdad? Y como lo vemos, cifrados en el amor, no en el interés, ¿verdad? Dios no aprueba la moralidad mostrada en ese capítulo. Dios no es que está diciendo que la forma correcta de hacer las cosas como se describe ahí, ¿verdad? Matrimonios por conveniencia, las mujeres son un objeto, ¿no? Ya dije que eso no es, ¿verdad? Dios, lo que sí es cierto es que utiliza las circunstancias adversas que se dan para encaminar a su camino, encaminar su plan en toda persona. Y esto es importante que lo entendamos. Dios utiliza las debilidades del hombre para llevar hacia adelante lo que él entiende que debe ser el plan. Así que a pesar de todo ese ambiente donde estuvo Esther expuesta, las enseñanzas de Mardoqueo la ayudaron a superarlas, a tener el mejor resultado posible de una situación muy difícil, como vamos a seguir aprendiendo en estas clases. Yo creo que, como dice acá, como cristianos es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, lo que hizo Mardoqueo con Esther, ¿verdad? Y también debemos tener bien en cuenta que debemos crear valores e inculcar valores a nuestros hijos que puedan verse reflejados en su vida luego cuando son adultos y en la sociedad según ellos interaccionan con ellos. Esa es una de las cosas por la cual esta clase se tituló como se titula, ¿verdad? La familia base para el éxito, porque cuando uno inculca a nuestros hijos la importancia de servir a Dios, y como me dijo mi madre, ¿verdad?, que todavía la tengo conmigo, mi mamá, pero no importa cuán grande tú llegues o cuánto estudias, ni cuán grande, ni cuánto dinero tengas, nada de eso importa. El día que te olvides de Dios, dejas de ser todo para ser nada. Nosotros somos un reflejo de lo que Dios nos permite ser. Y en mi casa, mi papá, mi mamá y mis abuelos me enseñaron que el principio de todo es el temor a Jehová. Así que nosotros seamos prudentes en esa fase y hagamos con nuestros hijos lo que el Señor nos enseña a través de estas lecciones. Dios les bendiga, espero que puedan recibir y poder tener la oportunidad de llegar a la iglesia el domingo y poder compartir más sobre esta clase, y espero que haya sido de edificación para su alma. Dios los bendiga.